Queridos amigos, estamos iniciando con Yandy Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Queremos nosotros estudiar hoy este versículo 9 del capítulo 4 de San Juan. El título general, ¿verdad? Nosotros sabemos que es el encuentro de Jesús con la samaritana. Ahora ya imagina que primero nos ubicó desde el versículo 3. Dice que Jesús llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. En mediodía, un mayor de nombre. Entonces una mujer de Sicar llegó a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Muy bien, hasta ahí todo bien. El versículo 8, los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y nuestro versículo de estudio el día de hoy le responde la samaritana. ¿Cómo? Yo. Entonces tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. No se tratan con los samaritanos, los judíos. Queridos amigos, miren, interesante. Aquí ya viene la respuesta de esta mujer, ¿verdad? Le responde la samaritana. ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos. O sea que Cocuñaco, oye, Chacuá, ¿verdad? Que está transgrediendo la ley. Siendo tú judío, étnicamente no se podría. Pero también decíamos socialmente tampoco, porque te incuñan y a ti lo ánimo que está bebé las arrieron y menos todavía ahí en ese lugar, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, queridos amigos, de un contexto bíblico? La respuesta de la mujer nombra la barrera que el pedido de Jesús había atravesado silenciosamente. Y ande Yara ya está quebrando toda barrera de relación. Con Andiga, tú ñande tiene barrera, ñande hasta el que necesita. Y entonces el texto explicita el choque identitario. Aquí hay dos identidades, el samaritano y el judío, choque identitario. Entonces por la parte de la etnia, pero también por la parte religiosa tenemos que saber. Y también por la cuestión del género, porque ve acuña, ve otros arrieros. Y todo esto convergen en una absorción razonada. Esto, queridos amigos, va a converger, ¿verdad? Porque es la parte étnica, la parte religiosa y la parte incluso étnica. Cuando estamos hablando del aspecto étnico, quiere decir que aquí el samaritano no se llevaba con el judío, pero sin embargo es como una reivindicación de parte de la samaritana. Vayan de transgredita, si los samaritanos de judío, vayan de llaman culturalmente, la misma cosa, socialmente. Arriba de tu yoño que está, tiene desconocida, te enamoré de tu yoño que está, tiene desconocida. Y bueno, y luego, queridos amigos, la cuestión del género, el hecho nomás luego ya de ser mujer y el hecho de ser varón. Tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Hay que ubicarse cuál era la realidad en aquel tiempo. Ahora resuenan Ludaios, que es Judaios quiere decir judío. La Samaris quiere decir, queridos amigos, esto, samaritana, quiere decir, queridos amigos, esa porción de la población de lo que era el pueblo de Israel, sin embargo, que ahora está separado. No entra dentro del contexto del judaísmo por todas esas razones que ya hemos visto. Entonces, el chastai, tratar, usar con, teológicamente esta objeción no bloquea la revelación,
pero la está provocando, nos va a bloquear, porque nosotros sabemos que no puede bloquear, porque al final de cuentas quiere justamente en la comunidad, que se realice en la comunidad, que se decida, pero ahora te está mostrando que la comunidad vive, pero en la medida en que nosotros, ya puede reflexión profunda para que exista el cambio. Entonces la objeción no bloquea la revelación, sino que la provoca. Al verbalizar la distancia, estamos verbalizando la distancia, eso provoca. Al verbalizar la dinastía, el Evangelio prepara su superación. La fe comienza cuando el prejuicio sale a la luz y predice su sueño. Y este es el sueño ganado, ¿verdad? Porque hacia eso estoy apuntando. Vamos a mirar, verbalizar la distancia, a dónde vamos a llegar. El Evangelio nos va a ayudar a superarnos. Ya está ese, ya pues estamos, algo ave lleva, sino que ya va a poder siempre todo lo que podamos. Y la fe así entonces comienza cuando el prejuicio sale a la luz y también, queridos amigos, nos puede sanar. Sana a la luz, se sabe. Esta es la verdad. Esto es lo que queremos verdaderamente. Entonces, esto es lo que nos puede ayudar a sanarnos. Dentro de un contexto histórico, la enemistad entre judíos y samaritanos se remonta a la división del reino, 931, y la división del reino con las disputas sobre cultos y el linaje. Cultos y el linaje. Entonces, Mabe lo manda mala, orecovea y no lleva mala, o responde vea peñande yara. Históricamente, el trato ordinario estaba a cargo de sospecha y evitación, ¿verdad? El trato ordinario, ¿verdad? Que todos los días estamos haciendo, todo lo cotidiano, cargado de sospechas y evitación. Las formas concretas y directas que nosotros podemos entender esa aclaración editorial, porque aquí hay una aclaración bien puesta, bien animada del editorialista, que sería el autor sagrado, subraya que la objeción de la mujer es normal en su contexto. En su contexto es normal, porque lleva. Y por lo tanto, el gesto de Jesús es radical. El gesto de Jesús es radical. Él está inaugurando un trato que la historia había cancelado. Entonces, Nuevo Testamento, lo que sea, es algo nuevo, pero dentro de una continuidad. Aquí rompemos todo aquello que quiere dividir, que es el diabolos, dividir, sino que lo que queremos hacer es un sinjodos, un camino juntos, ¿se entienden? Qué lindo, queridos amigos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 4 y hoy con este versículo 9 dice que le responde la samaritana a Jesús: ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Este contexto cultural y antropológico, iniciar un diálogo cruzando identidades, es decir, yo soy judío o tú eres judío,
yo soy samaritana, porque esta es la respuesta de la samaritana, expone a la sanción social. Una sanción social, porque esto está prohibido. Diga tú diga tú te voy. Cuando lleva, sino que esta es una realidad. Estamos hablando del aspecto antropológico y cultural, y esto tiene que tener su sanción. Del aspecto antropológico, entonces, la mujer lo que está haciendo es proteger su dignidad. Pues oye, pues, estoy protegiendo quién soy yo, cuál es mi identidad. Y así está nombrando la asimetría. Aquí va a nombrar la asimetría. ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Entonces tenemos que mirar aquí, ¿verdad? Entonces estas palabras claves nos ayudan a entender mejor, ¿verdad? Todo lo que nosotros decíamos anteriormente. Todo aquello que nos aleja verdaderamente de nuestro contexto bíblico. El contexto de las aguas, el contexto de todo lo que purifica, el contexto siempre, queridos amigos, que nos hace entender más, ¿verdad? Porque este es el aspecto cultural antropológico. Iniciar diálogo, decíamos, cruzando identidades. Yo soy samaritana o soy judío. Según nuestras tradiciones, nuestras leyes, el aspecto social. Dígate, yo te voy. Y bueno, precisamente por eso el gesto de Jesús es radical. Jesús, queridos amigos, no por eso se deja anonadar. Yo no vine para los sanos, vine para los enfermos. Lo que quiero es misericordia, dice, y no simplemente el venir aquí para juzgar, dice. Yo lo que quiero es eso, no es el sacrificio, de juro, ofrecerse el sacrificio, nombre, remo timbo pare, apa, de remo ari por interés. Pero sin embargo, queridos amigos, ese sacrificio no me sirve, dice. Sino que aquí tenemos que transformarlo ¿en qué? Tenemos que transformarlo en una cosa positiva, en una cosa linda. Y bueno, nosotros decíamos que se inauguraba el trato que la historia había cancelado, la misma historia había cancelado. En el contexto cultural antropológico, iniciar este diálogo cruzado, por lo tanto, las identidades se exponen a la sanción social. Pero como la mujer protege su dignidad nombrando la asimetría, está protegiendo. ¿Cómo puede ser eso? Le responde: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy, queridos amigos, que soy justamente para quién? Que soy para todos una samaritana. Soy una samaritana y tú siendo judía. Históricamente, culturalmente, identidad, queridos amigos, es interesante. Entonces el corazón humano se define aquí señalando los límites. Vea la de limitación si yo quiero ver. Este cuñante peña acá me apeja lleva la yacarura mi llegan. Por eso es importante la educación. Porque si yo me acostumbro y me educo a ser una persona corrupta, a ser una persona ladrona o lo que sea, queridos amigos, no piensen que eso es de un día para otro nomás así y listo, y cambiamos y ya estamos. No, llega a ser parte, ¿verdad?, de tu vida. Por eso el humano se define, pero señalando sus límites. Señalar los límites quiere decir hasta dónde llegamos y qué es lo que tenemos que seguir abriendo límites. Algunos se han encerrado tanto que sus límites son tan pequeñitos y por eso son egoístas y por eso buscan solamente su provecho, ¿verdad? Aquel que tiene un corazón grande,
Danos un corazón grande para amar. Y yo veo música, ve ahí. Cuando uno reconoce sus límites, que puede quedar encerrado, entonces va a ser muy egoísta. El límite tiene que ir abriéndose, pero eso, ahí está. Papá, mamá, familia, hermanos, educadores, educación, nosotros mismos, queridos amigos. Porque recibimos la educación, ya guapuya, calculada, ya cual. Entonces el Evangelio no niega esos límites, sino que va más allá, queridos amigos. Atraviesa con una palabra que no humilla, sino que invita a un nuevo marco relacional. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4. Y aquí tenemos el versículo 9. Le responde la samaritana: ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Ahí entonces quiero saber, ¿cómo es esto? Babiopea. Vamos a ver un poco entonces algunas de estas palabras claves que nos ayudan también a nosotros a reflexionar. Ya y mía lleva mogo toda peña de ya lo ya pígina ¿cuáles son estas palabras claves, queridos amigos? En primer lugar está la palabra luego Yehudí, que quiere decir el judío, el Yehudí, Judá, de la tribu de Judá, Yehudí, judíos. Y entonces esta palabra designa pertenencia identitaria y religiosa. Identitaria, es decir, la identidad. Esta es mi identidad. Yo soy de la tribu de Judá, Yehudí. Y al mismo tiempo esta identitaria, esta parte de la pertenencia identitaria, es también una religiosa, una identidad religiosa. Tu identidad y tu religión. Por lo tanto, no es un simple dato étnico, sino que implica prácticas, pureza y memoria. Prácticas, pureza y memoria. El ser judío, el ser de la tribu de Yehudí, ser un judío. También, queridos amigos, está entrando en este aspecto, como decíamos, de la parte étnica, del dato étnico, pero también del aspecto de la práctica religiosa, lo étnico y lo religioso, lo identitario, mi identidad, aquí está la identidad. Y por lo tanto, Jesús asume esta identidad, Yehudí, él asume su identidad de judío. Pero él, queridos amigos, no se queda simplemente en una identidad cerrada, sino que una identidad que se abre. ¡Ah, qué lindo! Es una identidad que se abre, es una identidad que ahora busca cómo entrar, ¿verdad? Cómo darse a conocer a los otros. Entonces se está abriendo a los otros. De un aspecto antropológico, la identidad que se abre no se pierde, sino que se plenifica. No se pierde, se plenifica. Hay una planificación aquí, queridos amigos. Quiere decir que yo no vine, yo no vine aquí simplemente para qué cosa. Yo no vine para los que ya están sanos. Yo vine para los pecadores. Entonces, se abre siempre a los demás. No se puede perder toda esa fuerza, ¿verdad?, de la salvación. Peñan de yara hueruaña de ina, endo do hui ave, o manu hanguaco ave hospitao bebé,
todo en el silencio. No. La Shower UABM es para que eso pueda llegar a todos. Y ese es el regalo, digamos, al Yehudí, la tribu de Judá. Y luego, queridos amigos, otra palabra es el verbo, tratarse, porque dice que no se trataban los judíos con los samaritanos. No yo tratáis, no yo tratáis. El chrastai. Chrastai indica uso o trato habitual. Chrastai. Chrastai chrastai en griego, quiere decir relación. Pero onda ya yo tratai. Ya yo tratá, taiko, da ya yo tratai, a ver. Na ñañe mongetai, dice, después diálogo, hay separación, diálogos. De por y diálogo, entonces es el hashtag que indica ese uso o trato habitual, pero dice no se tratan, los samaritanos y los judíos no se tratan, describe una costumbre social elevada a norma. No tratarse, queridos amigos, es tan profunda la división que se volvió una norma, ¿entienden? Se volvió una norma. Y ande diga tú, nadie yo trata y pean, diamoan, lleva, pero a ver, ojalá a algo más todavía, a algo más. Ya vos por ser judío, yo por ser samaritano. O ñandé, diga tú, diga tú. Se volvió entonces un aspecto ya que es costumbre social. Es una costumbre social. Queridos amigos, es importante y nada para mí, porque algunas veces me han dejado entre familias. Familia yo con nuestra familia, entonces cuando yo trataba, no ñemo que estaba, papá, mamá, hijos, nietos ya es reina, ya yo trataba. Entonces es peligroso, ¿verdad? Se vuelve una cultura social, se eleva a una norma. Entonces el Evangelio desautoriza la costumbre cuando bloquea la gracia. Bloquea la gracia. Ese no tratarse nos bloquea a todos. Y por lo tanto es el momento, ¿verdad?, antropológicamente hablando, de cuestionar hábitos heredados, porque eso permite nuevos vínculos. Permite nuevos vínculos. Ya mañana, ya eshana, ella bañande y coñaína. ¿Cuáles son, entre comillas, esos tratos que no nos permiten entrar en sintonía en relación entre nosotros? Y por lo tanto tenemos que desbloquear, tenemos que sacar estos hábitos que heredamos, queridos amigos. Tienen que desbloquearse y nos tienen que permitir nuevos vínculos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 9, y dice que le responde la samaritana a Jesús: ¿cómo? Tú eres judío, Yehudí, me pides de beber a mí, que soy samaritana. Los judíos no se tratan con los samaritanos, y eso queda como una sentencia. Los judíos no se tratan con los samaritanos. Es decir, aquí entró ya, queridos amigos, a ser como una práctica, ¿verdad? Una práctica identitaria. Es decir, se vuelve ya identidad, se vuelve ya algo normativo. Se vuelve algo normativo, o sea, entre el samaritano y el judío ya anda por ahí maltrato. A pegar la ñandilla es entre familias. Pea señor fulano, anga ella de
nañañe en moareima lleva. Con de entonces ya la ñane relación ya ave ya remondoro paitese en día, hacia mondoro en día o lo que sea, entonces de allí cuase uno del otro. Sin embargo, aquí Jesús, se dan cuenta, queridos amigos, Jesús va mucho más allá, transgredir, pero ¿cuál es la intención de Jesús? La intención de Jesús es de nuevo usar esta costumbre que se ha elevado a una norma de no existir más un trato, permitir nuevos vínculos. Y algunas veces puede existir, ¿verdad?, entre nosotros, queridos amigos, estos vínculos que no se dan, no me con vínculo que era positivo entre nosotros. Bueno, miremos más allá. Vamos a mirar ahora algunas de estas enseñanzas positivas. En primer lugar, nombrar el prejuicio es el primer paso para superarlo. Nombrar el prejuicio. UPA dice, queridos amigos, meter el dedo en la llaga. O sea, hay que llamarle a la corrupción por su nombre. Hay que decir las cosas que no están funcionando. Ya, no sé yo qué. Tengo ya que ya te enseguida, entonces quiere decir que naña cambia seis, lleva. A operar las nañas en Duseima. Y entonces ya comenzamos a defendernos y a tirar dardos. Dondeco veo indeco amo, andeco pea. Esopo tiene hermosas fábulas sobre eso. ¿Se acuerdan del león y el corderito, verdad? Que están tomando los dos agua en el río. Y el león en un momento le mira al corderito porque y entonces le mira y le dice, me está ensuciando el agua eso, me está ensuciando el agua. Te voy a comer, me está ensuciando el agua. Y portaba ahí porque los dos estaban bebiendo en el río. Y sin embargo, el corderito le mira y le dice, no, señor león, usted es el que está ensuciando el agua, me está ensuciando a mí. ¿Sabe por qué? Porque el agua corre de allá para aquí. Depende a veces hay uyeína de la mujer. Entonces un bañado santo y va a decir la león, no, vamos a ir de abuelo a de su mía, vamos a ir a 70 más, güey. A ver, oye, cualquier cosa. Entonces, pero porque tiene un objetivo perverso. A ver, y añadina. Nombrar, queridos amigos, el prejuicio, es decir, qué es lo negativo que no está funcionando y que hizo que se rompiese esa relación entre nosotros. De la mañana y que tu la ya supera, que tu la ya cambia, que tu la ya puede otra manera. Entonces aquí se nos invita, este versículo nos invita a un diálogo honesto, primera enseñanza. Una segunda enseñanza es que la identidad auténtica, lo que yo soy verdaderamente o lo que somos nosotros, solo se puede verificar cuando en el corazón y en la mente, en el diálogo, hay apertura. Cuando hay apertura, queridos amigos, entonces no estamos en el aislamiento. O sea que hay todavía posibilidad. La ñañepinú ya aísla, entonces ahí estamos quebrando toda relación. Ñañepinú ya aísla, entonces quiere decir que estamos dejando de lado todo aquello que no está funcionando. Entonces, por eso, nuestra identidad auténtica se verifica en una apertura, queridos amigos, para el diálogo. Y esta es la verdadera conversión, ¿verdad? Porque por ahí comienza la conversión, apertura del corazón. Hay una tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo, que es que las costumbres sociales deben ser discernidas a la luz del amor. Las costumbres sociales. ¿Cómo nosotros nos relacionamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué yo estoy haciendo ciertas cosas? ¿Cuáles son esas características y qué es lo que me está moviendo? La costumbre social, queridos amigos, debe ser discernida entonces a la luz del amor, es decir, pero y procuro mejorar, procuro hacer bien las cosas. Pero ¿qué es lo que te va a mover? El amor. De ella vamos a invadir. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que es la objeción bien formulada
puede desencadenar revelación, la objeción. Entonces, si vos justificás bien y decís, yo objeto esto en tu relación, viste que es un diálogo. Yo objeto porque me doy cuenta que aquí hay sobrefacturación. Yo objeto esto. No hay transparencia. Habiendo en las cosas. Ave cuando en título guau indeco puente igua o sangua ave y la peo yo vale. Ande weru estaba en la técnica está coña y me la hoy cuando ego la técnico ñonde. Ande la reta no pega tanto vale. Estaba yo tú ya veas no pego 5 veces más y la oye paga ese. Entonces estoy objetando, pero queridos amigos, si nosotros escuchamos la enseñanza anterior, hay apertura del corazón, hay apertura de la mente, entonces esto puede desencadenar una verdadera revelación, es decir, sí, entiendo y reconozco, porque esto me está revelando que yo estoy siendo pocané o estoy siendo un ladrón, estoy robando, ¿entiendes? Espectacular, es una enseñanza maravillosa, entonces, pero tiene que haber esa capacidad, queridos amigos, si no, andamos, no va a haber cambio, no va a haber conversión. Y la última enseñanza, la quinta, queridos amigos, en la vida cotidiana, cruzar barreras con respeto reconstruye la comunidad. Y es ahí entonces, si hablamos nosotros de una objeción, yo estoy objetando esto, pero propongo, ahí está la propuesta. Y entonces aquí hay algo nuevo en esta vida cotidiana que nosotros queremos reconstruir. Y lo hacemos. Y para eso está la democratos, ¿verdad? El pueblo que habla, que dice, que no tiene miedo y que nosotros hacemos una verdadera política. Por eso, queridos amigos, que todos tenemos que hablar. Y cuando dicen ahí que los obispos en cada cupé hablan de política, de esto, de aquello, solamente están haciendo esto. Cruzar barreras. Y justamente se dice con mucho respeto, porque ahí, estando es desde la palabra de Dios que nos está haciendo reflexionar, pero con mucho respeto. Yo no sé qué es lo que entiende eso que cuestionan, o quiero que en la homilía se hable de Dios. Y te hablan de política. Anda a ver, güey. Ahora, si para vos esto es política porque te está diciendo que robaste o que tocaste las cosas que no te pertenecen, si eso es política para vos, eso para mí no es política. Eso es corrupto, ¿entiendes? Entonces, hablar de Dios es justamente buscar la justicia, queridos amigos. Dios, por antonomasia, su característica es la justicia. Bueno, queridos amigos, pues, doy gusto, porque este es un libro justamente que nos enseña y nos ayuda, queridos amigos, a volver a lo esencial. Y San Juan es uno de estos que ha reflexionado profundamente en el aspecto antropológico, en el aspecto de vivir desde el Evangelio de Jesucristo. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.